Buen día, queridos hermanos. Nos da mucho gusto. Estamos mi esposa y mis hijos aquí en este día. Queremos saludarlos, bendecirlos. Nos da muchísimo gusto regresar aquí. La verdad es que es un gusto. Siempre trae a nuestro corazón, a nuestra memoria, grandes recuerdos porque veníamos de una situación muy complicada, de una separación y fuimos muy cálidamente recibidos. Un abrazo a todos. Me acuerdo de esta iglesia con mucho cariño. A todos un abrazo. Soy su hermano Gonzalo. Y bueno, vamos a compartir la palabra el día de hoy. Ahí donde estás en tu casa, te pido que ores, que me acompañes en este momento de oración, que le pidamos al Padre que sea Él el que ministre nuestro corazón, el que ministre este tiempo, que Él tome el control de este lugar, que tome el control de este tiempo, aunque sea a través del teléfono, pero que sea Él el que esté hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en este día, Señor. Te pedimos que seas tú acompañándonos, que seas tú ministrando, Señor, que tú tomes todo el control de todo lo que aquí se va a compartir, Señor, de todo lo que aquí se va a decir, Señor. Te pedimos, Padre, por todas las familias que en este momento nos ven, nos escuchan, Señor, que en sus casas haya buenas noticias, Señor, que haya noticias de sanidad, Señor, que haya noticias de prosperidad, que haya buenas noticias en cuanto a su administración, que haya buenas noticias en cuanto a su trabajo, Señor, que haya buenas noticias en cuanto a su temor hacia ti, Señor, y en cuanto a su obediencia delante de ti, bendito Padre. Gracias te damos por ese tiempo. Bendecimos al pastor Aldo, a su esposa, a sus hijos, a su familia, Señor. Sé tú, Padre, ungiéndolo de dirección, Señor, de sabiduría, Señor, dándole, Señor, conocimiento para seguir pastoreando esta iglesia. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Génesis 2. La cita va a ser Génesis 2:15 al 17. Por favor, Génesis 2 del versículo 15 al 17. Bien, y vamos a leer todos juntos, ahí en tu casa, acompáñenme por favor. Dice así la escritura. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, en esta porción de las Escrituras, hermanos, vamos a desmenuzarlo, vamos a analizarlo juntos y vamos a llegar a una parte muy importante en cuanto al propósito que Dios tenía y sigue teniendo, porque Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios que no cambia, que no transmuta, que su pensamiento es el mismo desde el principio y hasta el fin. Dice aquí la palabra que tomó pues Jehová Dios al hombre y que lo puso en el huerto del Edén. En esta porción, hermanos, cuando dice, tomó Dios pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén, es la culminación prácticamente que Dios tenía pensado conforme a todo lo que Él había creado. Si tú lees Génesis, te vas a ir dando cuenta cómo día tras día Dios no cesa de crear cosas hermosísimas. Crea crea la luz, crea el vacío, crea los mares, crea las lumbreras, crea la tierra, crea la vegetación, crea los animales. No necesariamente en ese orden, pero Él crea todo de una forma espectacular. Y como culminación de todo esto, sabemos que crea al hombre. Y no solamente lo crea, sino que además le da un propósito muy importante. Mira, yo te quiero decir una cosa y es algo en lo que tú y yo debemos reflexionar. ¿Cuán especial, cuán importante eres para Dios? Piensa en lo siguiente. De todo el universo, de todas las galaxias tan hermosas y constelaciones que Dios ha creado, creó este planeta, creó la tierra de Edén y en ese lugar puso al hombre. En el lugar favorito de Dios, en el lugar especial de Dios, allí
puso Dios al hombre, allí te puso Dios. Ese es el plan que Dios tiene para contigo, ponerte en el lugar más especial que Dios tiene. Nada más para hacer una pequeña remembranza, ubiquemos lo que la palabra Edén significa. ¿Sabes lo que la palabra Edén significa? Significa prosperidad. La palabra prosperidad es el mismo, Edén lo que significa es prosperidad. Y lo que significa prosperidad es que no hay escasez. Dios no es un Dios escaso, Dios es abundante. Bien, entonces dice que Dios tomó al hombre y que lo puso en ese lugar próspero, en ese lugar hermoso, en ese lugar especial y abundante. Y lo segundo que hizo Dios con el hombre fue que le dio una chamba. ¿Y qué chamba le dio Dios al hombre? Le dijo lo siguiente: labra y guarda. Dios no creó a un hombre eh, como un elemento decorativo para su lugar preferido. No, lo creó con un propósito, para que fuera administrador, para que fuera señor, para que fuera enseñoreado. Ese es el propósito que Dios tenía con el hombre cuando lo puso en el Edén, cuando lo puso en su lugar favorito. Lo que Dios tenía en mente era que el hombre con su trabajo administrara ese lugar hermoso. Mira, de un lugar hermoso, de algo hermoso, Dios quería que Él se encargara de eso, que Él fuera el responsable de lo que allí se produjera. Ese era el corazón de Dios y ese sigue siendo el corazón de Dios, que en el lugar que Dios te ha puesto, allí tú prosperes y te multipliques. Las cosas no han salido exactamente así en nuestras vidas, ¿verdad? Porque podemos voltear a un lado y al otro, arriba y abajo, y podríamos decir, tal vez a mí no me fue tan bien, tal vez no estaba pensando conmigo, para conmigo esto de prosperar y multiplicar, de labrar y guardar. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasó en el camino del hombre para que esto no necesariamente sucediera en nuestras vidas. Dice en el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y en el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí hay que hacer un stop, un muy, muy marcado stop. Detengámonos tantito aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El hombre, Dios le está diciendo al hombre cuál es su trabajo, pero también le va a decir, para poder desarrollar ese trabajo, lo que puede y lo que no puede hacer. Queridos hermanos, es bien importante en toda relación, en todo trabajo, hay reglas y siempre deben estar muy establecidas, deben estar muy claras qué es lo que sí podemos y qué es lo que no podemos hacer. Cuando Dios le dice lo que puede hacer al hombre, es precisamente porque lo que puede hacer va a abonar, va a ayudar para que él labre y guarde, para que él administre y para que él prospere. Y le va a decir Dios al hombre de lo que no puede hacer, porque si lo hace, entonces ni va a labrar, ni va a guardar, ni va a fructificar, ni va a multiplicarse. Dios está siendo muy claro con el hombre, lo está poniendo en un lugar de señorío, sí, pero al mismo tiempo le está diciendo lo que puede y no puede hacer. Vemos en muchas imágenes, en muchas historias bíblicas, representan al pecado, representan al fruto prohibido como una manzana. Y quisiera que fuéramos un poquito más específicos, porque a lo que se está refiriendo Dios cuando le dice, de esto puedes comer, es decir, de todas las ordenanzas que yo te doy, de eso aliméntate. Y al mismo tiempo le está diciendo, pero del fruto de la desobediencia, de ese no participes. Vemos muy brevemente aquí cómo Dios en su plan perfecto tenía pensado muy claramente lo que quería hacer con el hombre, pero también conocía cuál era el corazón del hombre. Y le va a decir, mira, si tú quieres prosperar, si tú quieres multiplicar, si tú quieres labrar y guardar, también obedece. La labranza y el guardar la labranza es lo que va a traer como consecuencia la prosperidad a nuestras vidas. El trabajar como Dios dice y el guardar las cosas como Dios dice
el administrar las cosas y las relaciones como Dios dice, es lo que va a traer prosperidad a nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasó? Todos conocemos perfectamente cuál es los siguientes pasajes, ¿verdad? Eva es engañada, come del fruto, no solamente como ella, sino que va y se lo da de comer a, a Adán. Los dos pecan y como consecuencia viene la destitución. Dios dice, del fruto de la desobediencia no comas, porque si comes del fruto de la desobediencia, habrá pecado en tu vida. Y todos podemos analizar, todos podemos hacer un breve ejercicio en nuestras casas de algunos pecados que hemos cometido y cuál ha sido el fruto de haber cometido esos pecados. Y qué hemos recibido por haber probado ese fruto que nos estaba prohibido. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Y dice la palabra de Dios, quien diga que no ha pecado hace Dios mentiroso, porque todos hemos pecado. Todos hemos mentido. Y todos conocemos perfectamente cuál es la consecuencia de una mentira. Si estuvieran todos aquí y les dijera, levanten la mano aquel que no ha mentido, todas las manos deberían estar abajo. Y si al revés les dijera, levanten las manos todos los que sí hemos mentido, todos las levantaríamos. Por tanto, todos conocemos cuál es el resultado, cuál es el fruto de haber mentido. Si le mentiste a tu esposa, el fruto es desconfianza. Si le mentiste a tus hijos, el fruto es deshonra. No te creen, no te la compran. Ya no eres alguien de confianza. Si mentiste en tu trabajo, exactamente lo mismo. Se pierde la confiabilidad, se pierde la confianza. Y sin confianza, queridos hermanos, poco se puede avanzar en ninguna relación. Si podemos, asimismo podemos hablar de otro tipo de pecados, ¿verdad? Podemos hablar de adulterio, podemos hablar de robo, infinidad de pecados. Y cada pecado, lo que ha traído como consecuencia, lo que ha traído como fruto, es vergüenza, es miseria, es pobreza, es dolor. Quien participa del pecado, desobedeciendo a Dios, el fruto de esa desobediencia viene a traer, como bien lo dijo, muerte a nuestras vidas. Hay dolor en nuestras vidas. Hay sufrimiento en nuestras vidas. Quien ha mentido en una relación sabe perfectamente que esa mentira, el fruto de esa mentira, va a traer una consecuencia. Cualquier pecado que habite en medio de nuestras relaciones, queridos hermanos, cualquiera, va a traer sufrimiento a nuestras vidas. Y ese sufrimiento va a traer como consecuencia separación a nuestras vidas. ¿Cuál fue la consecuencia de haber probado el fruto prohibido? No quedó en eso, no quedó en un regaño, no quedó en una llamada de atención, ¿verdad? Aparte de haber sido maldecidos, la tierra, aparte de haber sido incrementados los dolores de parto a la mujer, aparte de que con espinos y cardos ahora cultivaría la tierra, aparte que ahora que con el sudor de su frente comería, ya no se parece tanto al propósito que originalmente Dios tenía, ¿verdad? La consecuencia de probar el fruto prohibido finalmente viene a traer la separación. La separación es el acto último consecuente del pecado. Dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, porque separados de mí, nada puedes hacer. Y eso es verdad, queridos hermanos. Podemos analizar separados de Dios qué es lo que, qué es lo que hemos podido alcanzar, qué es lo que hemos podido hacer cuando estuvimos separados de Dios. Si yo hablo de mí mismo, hermano, absolutamente nada. Dice la palabra,
porque trabajas mucho pero cobras poco, porque construyes casas pero no las habitas, porque tendrás esposas pero no dormirás con ellas. Es tremendo. La separación finalmente que origina, que produce el pecado, trae como consecuencia final el separarnos entre nosotros mismos en medio de nuestras relaciones y también el quedar separados de Dios mismo. Es muy importante porque el matrimonio es la primera institución que Dios crea, la primera que bendice, es decir, la primera relación que Dios bendice es entre un hombre y una mujer, un matrimonio. Y cuando el adulterio aparece y cuando un hombre o una mujer toma del fruto de la desobediencia de Dios, toma del fruto de la desobediencia, en este caso de lo que es el pecado, lo que va a traer como consecuencias, queridos hermanos, es la separación. Todos hemos visto lo que es un divorcio, todos conocemos lo que es un proceso de divorcio, no necesariamente porque tú lo hayas vivido, sino porque conocemos gente que lo ha vivido y es tremendamente doloroso y es tremendamente difícil y es tremendamente duro. Y ese no era el propósito que Dios tenía para ese matrimonio. El propósito que Dios tenía para el matrimonio era, lo podemos ver en Colosenses, esposos, amen a sus esposas y esposas, sométanse y respeten a sus maridos. Queridos hermanos, cuando el hombre decide tomar del fruto de la desobediencia, el pecado va a aparecer en su vida. Y el pecado no puede ocultarse, el pecado se va a manifestar. Y la consecuencia de ese pecado es que ese matrimonio que fue diseñado para que fueran uno mismo, se divide, se rompe y no queda en esa circunstancia. Trae como maldición hijos heridos, hijos dañados, hijos lastimados. Que no espere el hombre que adultera poder tener la admiración, el cariño y el respeto de su esposa. Y que no espere la esposa que adultere tener el amor y la confianza de un hombre. Y que ese matrimonio no espere tener el respeto y la obediencia de sus hijos. Queridos hermanos, todo pecado causa separación en nuestras relaciones. Si en tu casa, si en tu hogar, si con tu familia, si con tu esposa, si con tus hijos, hay distancia, hay separación, no es de mucho pensarle, hay sufrimiento. Y si hay un sufrimiento entre los hijos hacia los papás, si hay una separación, no hay mucho que pensarle. Hay pecado que no ha sido reconocido, hay pecado en medio de ellos. Y ese pecado es el que genera la separación entre ellos. Si entre hermanos, queridos, en la misma iglesia hay separación, hay grupos, hay pecado en medio de nuestras relaciones. Y lo que genera el pecado va a ser sufrimiento y separación. Platicaba una, un pequeño testimonio en lo particular. Mi padre y yo, tengo 43 años, y en ese tiempo, soy el hijo menor de 6 hermanos, y durante 25 años no me llevé para nada bien con mi papá. Y no solamente, no digo bien, muy mal, nos detestábamos, no nos queríamos, no nos podíamos ver. Tuve una infancia algo complicada, hubo pobreza, hubo alcoholismo, hubo adulterio, finalmente hubo separación. A los 16 años yo decidí mejor caminarle prácticamente solo, pero en mi corazón había crecido un profundo desdén, un profundo desprecio hacia mi papá en particular. Y no fue hasta que tuve 25 años en los que él cayó en una enfermedad y él vivía en Hidalgo, en un pueblito. Yo trabajaba en Puebla y trabajaba en México, y un día a la semana
me tocaba prácticamente pasar por donde ellos estaban. Y cuando me enteré de que estaba enfermo, no había nadie más de mis hermanos cerca como para que se pudieran acercar. Y entonces yo tenía que llevar a mi papá a una clínica todos los días jueves. Y eso me tomaba prácticamente todo el día. Durante 5 años estuve haciendo este ejercicio. Pasaba por él en la mañana, él tenía que llegar en ayunas, entonces no desayunaba, llegábamos hasta la clínica, lo atendían, después salíamos los dos a desayunar y después nos teníamos que regresar. Al principio nadie le hablaba nada, ni él me hablaba ni yo le hablaba. Yo iba manejando, casi casi que ni quería que me hablara. Y te digo, era muy soberbia, yo muy soberbio, tremendamente, y muy adolorido también. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios sabía por qué lo estaba permitiendo. Durante esos 5 años, el tiempo que nunca tuve con mi papá, Dios lo restauró. De verdad que lo restauró. Y fue un tiempo hermosísimo. Fue un tiempo en el que conocí a mi padre. Fue un tiempo en el que conocí al hombre. No fue un tiempo en el que lo vi de lejos, sino que pude conocer su experiencia personal como hombre, como hijo, como papá. No digo que lo pueda justificar y no me queda a mí juzgarlo, pero sí lo pude entender. Y surgió una hermosa, pero muy hermosa relación. Eh, hoy me acuerdo mucho de ese tiempo y le agradezco mucho a Dios que me haya permitido ese tiempo. Yo tenía 25 años, a los 30 de haberlo llevado, 5 años Dios me permitió estar haciendo esa vuelta. A los 5 años él falleció y me dolió profundamente su partida. Y me dolió porque no estuve con él. Pero después de haber sido el patito feo, el que no quería, y yo, y él, alguien que yo no quería, nos volvimos sumamente entrañables, nos aprendimos a amar y nos aprendimos a querer. Empezamos proyectos juntos. Primero fue una camioneta que teníamos por allá abandonada, muy vieja, la echamos a andar los dos y quedó sumamente bella, quedó padrísima. La camioneta no, lo que quedó padrísima fue la relación con mi papá. Nos aprendimos a querer, nos aprendimos a amar, nos aprendimos a abrazar, aprendimos a estarnos juntos, a confiar en el uno en el otro. Y cuando Él partió, hubo paz en medio de nosotros porque no había cuentas pendientes. Te digo por qué, porque había perdón. Porque el perdón de Él hacia mí, las veces que yo le fallé como hijo, fueron muchas. Fui muy irrespetuoso con Él, fui muy grosero con Él, fui muy ofensivo con Él, fui muy indiferente con Él. Yo creo que todos como papás conocemos un poquito la indiferencia de un hijo, la crueldad, el, cuando un hijo es desagradecido, lo conocemos y duele muchísimo. Bueno, yo fui así y mucho más, pero quedó perdonado por parte de Él. Hablamos. En esos 5 años nos sirvió para hablar muchas cosas y para ponernos a cuentas de los dos lados. Cuando Él parte, hubo paz en medio de nosotros. Te digo por qué, porque también estuvo el perdón en medio de nosotros. El perdón, queridos hermanos, es el poder específico que Dios le brinda a sus hijos para sanar, para liberar, para proteger, para restaurar. Es la sustancia con la que Dios bendice a sus hijos y les da ese poder para que sus relaciones puedan ser restauradas. Si en tu matrimonio hay separación, es porque hay pecado, porque no hay reconocimiento de ese pecado. ¿A quién le gusta reconocer un pecado? Es vergonzoso y sabemos que va a lastimar, pero va a lastimar más si a tiempo no lo confiesas y no te arrepientes de él. Si en ese matrimonio hay ese dolor y hay ese pecado y hay esa separación, es porque ahí todavía no ha llegado el perdón. Si como papás dicen, ay, estos hijos ingratos ni nos vienen a ver, ni nos cuidan, ni nos quieren, ni tanto que dimos por ellos,
y hay separación, ¿por qué será? ¿Será porque los amaste como dice la palabra de Dios? ¿Será porque cuidaste como dice la palabra de Dios? ¿Por qué será que no te vienen a ver? Yo tengo 3 niños, le digo a mi esposa, y comemos ahí juntos, ¿no? Y ahí me los agarro a zapes y les digo: "Miren, si ustedes no me vienen a ver cuando ya esté viejito, así como les doy sus cachetadas, se las voy a dar de grandes también". Y lo digo bromeando, ¿no? Porque en el fondo de mi corazón tengo temor de que mis equivocaciones, de que mi desobediencia delante de Dios vaya a repercutir en una separación. Amo a mi familia. ¿Quién está pensando en tener una familia para que se separe? No creo. Pero si hay separación, queridos padres de familia, con sus hijos, los que ya están grandes, es tiempo de reflexionar qué pasó. Y si podemos ubicar el pecado y lo podemos reconocer y pedimos perdón, el perdón se llama Jesucristo. Es cuando le permitimos a Jesucristo ejercer su soberanía en nuestras relaciones. Y Él tiene poder para sanar. En su nombre hay poder. En su palabra hay poder. Si como hermanos no hay hermanos ya grandes que no se pueden ni ver, no solamente no ver, sino que se odian, que se detestan. Qué cosa más triste es escuchar a un hermano de sangre hablar de otro hermano de sangre lo peor entre ellos. Y todavía cosa más triste es hermanos en Cristo hablar unos mal de los otros. Les digo, ¿qué hay ahí? Ahí hay envidia, ahí hay odio, ahí hay traición, ahí hay del fruto que mismo Dios nos dijo, de ese no tomes. De ese fuimos y tomamos y hablamos mal de este y traicionamos a aquel y le defraudamos al otro. Y hay separación en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, hay separación. ¿Qué está habiendo ahí? Hay pecado, hay fruto prohibido del que Dios nos dijo, de ese no tomes, de ese no participes, de ese fuimos y tomamos. Y se presenta la separación y con la separación se presenta el dolor. Le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué es lo que le produce un profundo dolor a tu hijo cuando lo regañas y lo mandas a su cuarto a que piense lo que hizo y lo que dijo? No las nalgadas, no el regaño en sí, la separación en su corazoncito de ese núcleo familiar. Eso es lo que duele, eso es lo que lo lastima, eso es lo que lo agrede, eso es lo que lo separa de ti. Mateo, en Mateo, cuando le preguntan al Señor, enséñanos a orar, y él dice, oren así, y les enseña lo que es el Padre Nuestro. Termina esa oración, esa hermosa oración, la cierra de una forma impresionante cuando dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Y cierra de esa forma porque el perdón es el elemento que puede restaurar la separación. Es lo que vuelve a unir la relación entre los hombres, entre los matrimonios y con el Padre. El perdón es el elemento que aquello que está roto por el pecado, Dios lo puede restaurar. Queridos hermanos, muchas de nuestras vidas ni han prosperado ni han multiplicado porque estamos separados de Dios, porque estamos apartados de su voluntad, porque de lo que nos dijo que no tomáramos es de lo que vamos y tomamos. Es tiempo de que esa separación quede cancelada. Es tiempo de que esa separación no exista más. Es tiempo de que esa separación que causa tanto dolor en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestros trabajos, quede cancelada. ¿Cómo? Trae a Jesucristo a tu vida. Trae a Jesucristo a tu relación. Pon entre tu esposa y tú
a Jesucristo. Pon entre tú y tus hijos a Jesucristo. Pon entre tú y tus hermanos de la iglesia a Jesucristo. Es decir, trae el perdón a tu relación. ¿Cómo podemos traer el perdón a nuestra relación? Muy sencillo. Le preguntaron cuando Pedro da el discurso en Pentecostés y les dice: y ustedes mataron a Cristo, refiriéndose a los judíos, y ellos reconocen y dicen: ¿y ahora qué haremos? Y les dice Pedro: vayan y arrepiéntanse y bautícense. Cuando una persona se arrepiente, de su pecado, delante de Dios y delante del que ofendió, trae a Jesucristo a ese lugar. Porque Jesucristo, te repito, es el perdón, es lo que une, es lo que restablece la relación. Cuando dice Jesucristo: ven, cenemos juntos y después hablamos, lo que dice Jesucristo es: pongámonos a cuentas. Querido hermano, yo te pido que ahí en donde estás, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con los que te estén acompañando, tú sabemos en dónde hemos pecado. Sabemos qué es lo que está generando esta separación. Sabemos lo que está generando este dolor. Es tiempo de que esa abertura, de que esa distancia termine y que sea el momento de la restauración. ¿Quieres un matrimonio poderoso? Que haya un poderoso perdón. ¿Quieres unos hijos poderosos? Que haya un poderoso perdón de ti hacia ellos y de ellos hacia ti. ¿Quieres una vida restaurada verdaderamente? ¿Quieres una vida prosperada verdaderamente? No solamente en lo económico, sino una vida próspera como Dios la diseñó, próspera y que la puedas multiplicar, que la puedas labrar, que la puedas trabajar y que la puedas administrar. Trae el perdón a tu casa, restaura tu casa, quita esa división. Te invito a que oremos juntos, te invito a que abraces a tu familia, te invito a que esa familia que tienes ahí a tu lado la puedas ver y te des cuenta que esa familia es el lugar favorito de Dios. Te digo una cosa, esa familia es el lugar favorito de Dios, porque en esa familia habita en sus corazones Dios mismo cuando habita el perdón, no cuando habita la separación, no cuando habita el pecado, cuando habita el perdón. Eres en tu corazón el lugar en el que Dios deseó habitar. Te invito a que nos abracemos, te invito a que se tomen de las manos. Más tarde podrás hablar con tu esposa, más tarde le podrás decir: amorcito, me das 5 minutos sin que te enojes, vamos a platicar. Le podrás decir a tus hijos: quiero tomarlos de la mano, quiero verlos a los ojos, quiero hablar con ustedes. En este momento lo vamos a hacer de esta forma, orando. Más adelante te invito a que te tomes ese tiempo. Y después, querido hermano, ya que hablaste con tu esposa, ya que hablaste con tus hijos, ya que hablaste con aquellos donde tienes esas relaciones rotas y separadas, te invito a que te tomes un tiempecito y vayas con Dios. Él está esperando escuchar de tu corazón arrepentido lo mucho que nos hemos equivocado. Pero ¿sabes por qué lo está esperando? Porque tiene un hermoso y poderoso perdón para tu vida que va a restaurar todo. Dice su palabra: cuando más de 2 en mi nombre se reúnen, ahí estoy en medio de ellos. Se refiere a que su perdón está en medio de ellos. Tómate de la mano, inclina tu rostro, abrácense. Busquemos el perdón entre todos los que nos abrazamos en este momento y te decimos: Padre, gracias. Gracias, Señor, por este poder. Gracias, Señor, por esta familia, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú pensaste que esta familia debería ser para mi vida, debería ser para mí, Señor.
Gracias por estos hermosos hijos, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar delante de ti poniéndonos a cuenta, Señor. Invitamos, Señor, invitamos a nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestras relaciones para que habite, Señor, en medio de nosotros, Señor, para que restaure, Señor, todo lo que hemos roto, todo lo que hemos mal sabido manejar, Señor. Perdónanos, Señor. Querida esposa, perdónanos. Queridos esposos, perdónanos. Queridos hijos, perdónenos. Como familia, te pedimos, Señor, que seas tú el que habita en medio de nosotros, Señor. Tu nombre es invocado, tu presencia es invocada, tu Espíritu Santo es invocado en medio de nosotros, Señor. Que habite Jesucristo, que habite el perdón en esta familia, Señor, en esta iglesia, en esta congregación. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querida iglesia, les saludamos, les bendecimos, les abrazamos. Les deseamos una hermosa semana de restauración. Va a estar duro al principio, pero después vas a ver la mano de Dios restaurando, trayendo puentes, trayendo lazos, unificando, bendiciendo, prosperando y multiplicando. Que Dios los bendiga. Muy buen día. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y